Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 9 y versículo 1, donde dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. La conjunción copulativa y con que empieza el pasaje en el texto griego vincula este con lo que antecede. Es por eso que es de suponer que cuando Jesús salió del templo, luego de la confrontación con los judíos, pasó por algún lugar en las cercanías del edificio donde estaba este ciego. Pero pudo también haber ocurrido al día siguiente o en un tiempo relativamente próximo al incidente con que se cierra el capítulo anterior, es decir, el 8. Nótese que no se dice dónde estaba el ciego, pero por la alternativa de lectura se lee en el códice cuando dice sentado. Habitualmente los ciegos eran llevados por familiares o tal vez amigos a algún lugar donde había tránsito de personas para pedir limosna. El acceso al templo era un buen lugar para ello. En Hechos se habla de un cojo que se sentaba próximo a la puerta del templo, llamada la Hermosa, y que él habitualmente allí era donde pedía limosna, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 y versículo 2. Por tanto, no he de extrañar que al ciego de nacimiento lo situasen en alguno de los accesos al santuario con este mismo propósito. Pero llama la atención el hecho de que menciona al ciego como de nacimiento. Ahora bien, ¿cómo sabían eso los discípulos? Es posible que fuese un ciego conocido porque él habitualmente estaba allí pidiendo limosna en el mismo sitio, y tal vez los discípulos se habían enterado durante el tiempo de la fiesta de que aquel hombre era ciego, y lo era desde su nacimiento. En este versículo se hace resaltar el contraste entre el odio y el amor, ya que los judíos procuraban, llenos de ira, matar a Jesús, pero éste, sin preocuparse por lo que habían procurado hacer, estaba dispuesto a mostrar su misericordia y además hacerlo con un hombre ciego de nacimiento. El que perdió la vista después de un tiempo tiene una idea de los colores y además de las formas, pero quien nunca jamás vio ignora todas esas cosas. El Señor mostró su compasión desde el momento en que fijó su atención en el ciego, ignorado, sin embargo, por muchos que pasaban junto a él. Y por otro lado, la curación de ciegos era una de las señales que se daban en la profecía para identificar precisamente al Mesías, como dice Isaías capítulo 35 y versículo 5. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Nótese que de nuevo aparecen aquí los discípulos, que estuvieron sin ser citados a lo largo del capítulo anterior. Cuando Jesús salió del templo, ellos debieron de haber hecho lo mismo, de modo que, siguiendo como era propio, al lado de su maestro, es decir, de Jesús, se encontraron también con el ciego de nacimiento, generando en ellos la pregunta que le formularon a Jesús. Sigue diciendo este versículo: ¿Quién pecó,
este o sus padres para que haya nacido ciego. Este era un pensamiento común entre la gente del tiempo de Cristo, que el pecado traía como consecuencia el castigo de quien lo cometía, de manera que podía él sufrir serias consecuencias en su vida. Pero, todavía más, pensaban que el pecado cometido por los padres podría afectar a la vida de los hijos. Este pensamiento traía una consecuencia, ya que juzgaban como pecadores a quienes sufrían algún problema físico. De otro modo, tras una situación como la del ciego, existía un problema de pecado, bien de enfermo o impedido, o bien de sus progenitores. Es cierto que la Escritura habla de las aflicciones físicas motivadas por el pecado, bien sea el general heredado de nuestros primeros padres, como por ejemplo nos dice en Romanos capítulo 5 y los versículos 12 al 21, y Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 21. Nótese y repito, heredados de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero también los pecados de los padres, como podemos ver en Éxodo capítulo 20 versículo 5 y Números capítulo 14 versículo 18. También los propios pecados de cada individuo, como así nos muestra Deuteronomios capítulo 28 y versículo 1, y también Jeremías capítulo 31 y versículo 30. Pero con todo, no siempre las aflicciones son consecuencia del pecado, como fue el caso, por ejemplo, de Job, de quien el Espíritu dio testimonio de ser un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, como dice Job capítulo 1 y versículo 1. Y nótese que, sin embargo, fue afligido grandemente. Así también, con los llamados héroes de la fe, a quienes se refiere el escritor a los hebreos en Hebreos capítulo 11. Pero el supremo ejemplo de aflicción sin ser consecuencia del pecado está en Cristo Jesús mismo, a quien Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, como dice Isaías capítulo 53 y versículo 10. Pero sin embargo los judíos solían centrar su atención al ver una situación de tragedia personal como resultado de algún pecado, bien propio o bien de sus antepasados. Téngase en cuenta que ese pensamiento estaba en los albores de la reflexión humana, como aparece claramente en el libro de Job, en donde los amigos dudaban de su inocencia y le instaban a confesar el pecado a Dios para su restauración. Y en los días de Cristo estaba sumamente arraigado en el pueblo. De ahí la pregunta de los discípulos y la observación de Jesús, a los que estaban impactados con la muerte violenta que habían sufrido algunos a manos de Pilato, y los que conocían, por otro lado, la muerte de otros 18 por la caída sobre ellos de una torre, como nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 13 y versículos 1 al 5. Y también los mismos maestros de Israel consideraban que los niños podían pecar ya antes de su nacimiento, enseñando que Esaú había intentado matar a Jacob antes de nacer. Por esta razón, los discípulos, dirigiéndose respetuosamente a Jesús, llamándole Rabí, le preguntaron quién había pecado, si era el ciego o los padres, para que naciese con esa limitación. Sobre esta pregunta, escribe el doctor Lacueva y dice lo siguiente: era muy poco caritativa, pues daban por supuesto que tal desdicha era necesariamente la consecuencia de alguna perversidad poco común. Como los amigos de Job, daban a entender que en esta calamidad había por medio algún gran pecado, pero no se debe pensar que los que más sufren vayan a ser, por ello, los más grandes pecadores. El dolor
Es consecuencia de la primera caída de la humanidad, pero sirve también para conducir las armas a Cristo, para discipular a los creyentes carnales y para purificar a los buenos cristianos. Innecesariamente curiosa, ¿qué les iba a ellos en sí esta calamidad? ¿Se debía a un pecado del propio ciego o de sus padres? Los hombres somos inclinados a inquirir acerca de los pecados ajenos, más bien que acerca de los nuestros, ya que somos muy dados a juzgar a otros, pero no lo hacemos a nosotros mismos. Hasta aquí el comentario de Dr. Lacueva. Como se ha dicho antes, los judíos pensaban que las graves calamidades en los hombres se debía a problemas personales. Es por eso que los discípulos asumían este concepto como correspondía a la enseñanza tradicional, pero sin embargo, se nota que dudaban sobre quién había cometido el pecado para una disciplina semejante, porque no podían suponer que el hombre pudiera pecar antes de nacer. Por esa razón, ellos le preguntan a Cristo, buscando una aclaración a su problema. Además, los 12 habían oído a Jesús con motivo de la curación del paralítico decirle: «No peques más, para que no te venga alguna cosa peor». Juan capítulo 5 y versículo 14. Por tanto, en el pensamiento de ellos, si el hombre había quedado paralítico por algún pecado, ¿cuál sería la dimensión del que produjo la ceguera de nacimiento? Pero Jesús va a responder a la pregunta de ellos no solo con palabras, sino con hechos. Los 12 aprenderían otra de las muchas e importantes lecciones junto a su maestro. Continúo con el versículo 3, donde dice: «Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él». Jesús sabía que la situación del ciego de nacimiento no se debía ni a un pecado suyo ni al pecado alguno de sus padres. No cabe duda que tanto el ciego como sus padres eran como hombres pecadores, como nos dice Romanos 3:23. Tampoco Jesús negó que las enfermedades y situaciones como la de la ceguera son consecuencia del pecado heredado. Sigue diciendo este versículo: sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La enfermedad de aquel hombre tenía un propósito que era manifestar las obras de Dios. Las enfermedades pueden ser de 4 clases: las propias de la vida humana que se mantienen un tiempo, las que Dios permite para la muerte de la persona, las que son permitidas como corrección y las que se producen para afirmar la fe del creyente como una forma de prueba. Pero en este caso la ceguera de aquel hombre tenía como finalidad mostrar las obras de Dios en él. En ese sentido, serían siempre obras buenas, ya que solo bondades, dones perfectos, acciones justas salen de Dios. La ceguera de este hombre iba a permitir a Jesús hacer ver, en la sanidad que iba a producir en él, que había venido como luz del mundo, para que los que no ven puedan ver, demostrando así que él era la luz verdadera, venida al mundo, como dice Juan capítulo 1 versículo 9, capítulo 8 versículo 12 y capítulo 12 versículo 46. Posiblemente el ciego tuvo muchas veces la pregunta: ¿por qué he nacido así? Pasarían muchos años. Era un hombre mayor de edad, como dice el versículo 21, para recibir la respuesta. Pero siempre era una buena respuesta porque venía de Dios. Nótese que desde la perspectiva humana, aquello que iba a ocurrir no era sino un milagro divino,
pero para Dios era una manifestación de su obrar. Da la impresión, si se lee el pasaje, sin prestarle demasiada atención, que Dios había permitido la ceguera de aquel hombre durante tantos años, pero simplemente para que todos pudieran admirar el obrar omnipotente de Dios. Ahora bien, sin embargo, lo que está enseñando es que a quien no le cabía esperanza alguna, sino seguir una vida de miseria a causa de su defecto orgánico, le iba a ser concedida la bendición de recuperar la vista y con ello poder conocer no solo desde el punto de vista espiritual, sino desde la realidad de su presencia, a quién era el Salvador del mundo, o como dirá más adelante el apóstol Pablo, ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 6. Por otro lado, Gregorio Magno escribía y dice: una aflicción es la que padece el pecador como castigo sin remisión. Otra es la que padece para que se arrepienta. Otra distinta es la que uno puede sufrir, no para que se arrepienta de alguna falta pasada, sino para que no la cometa en el futuro. Otra, en fin, es la que padecen muchos, no para que se arrepientan de un pecado pasado ni para impedir que lo cometan en el futuro, sino para que cuando uno es salvo inesperadamente de la aflicción, ame con mayor ardor la esperada bondad del que le salva. Por tanto, nada sucede sin un propósito. El Señor enseña que hay muchas razones para los sucesos cotidianos en la vida del hombre, y de forma especial en lo que ocurría con el ciego de nacimiento. Cosas que muchas veces son, sin embargo, inexplicables. Y es por eso, por la ignorancia propia del hombre, que nos quejamos de cosas que muchas veces no entendemos. Pero sin embargo, no nos damos cuenta que no hay nada que suceda sin un sentido, ya que nuestras limitaciones para entender las cosas terminarán cuando estemos en la presencia del Señor y conozcamos cómo somos conocidos. Esto es lo que Cristo respondió a la pregunta de los discípulos. No es un asunto de castigo, sino de un plan providencial de Dios. El Evangelio presenta las cosas sucedidas como la realización temporal de la eterna previsión de Dios. Y la situación, lamentable a la luz de la razón humana, traerá como consecuencia que apreciemos las obras que solo Dios puede hacer. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. La lectura correcta es nosotros, la que se utiliza en el texto griego, trasladado más arriba y sustentado por el grupo de los siguientes versículos, por ejemplo, desde la clase alejandrina, y no el singular yo de los troncales sirios. Por tanto, Jesús vincula a los 12 con él en el ministerio que el Padre le había encomendado. Y era necesario hacer las obras encomendadas, de modo que Jesús trabajaba continuamente con el Padre, como dice Juan capítulo 5 y versículo 17. Ahora bien, eso exigía la disposición de un siervo que, en el caso suyo, demandaba la obediencia hasta el extremo de la muerte, y muerte de cruz, como dice Filipenses capítulo 2 y versículo 8. Por esa causa, podrá decir al que le envió: he acabado la obra que me dices que hiciese. Juan capítulo 17 versículo 4. Sin duda, lo que tenía que hacer como ejecución de la misión comprende también a quienes viven
identificados con Él, salvos, como es lógico, la misión redentora que sólo Él podía llevar a cabo. El tiempo en que era posible hacer la obra de Dios, como dice, mientras el día dura. Esta expresión tiene que ver con el tiempo de vida. Durante ese intervalo, desde el concepto de la humanidad de Cristo, podría llevar a cabo la obra que le había encomendado aquel que lo envió al ministerio terrenal desde el cielo. No quiere decir que superado el tiempo de la vida humana de Cristo y de su muerte en la cruz, concluya la obra del poder, que ya luego, de su resurrección y ascensión, siguió haciendo milagros, lo mismo que los hace hoy y los hará mientras el mundo exista. Pero el día de la comisión para el programa que le había sido encomendado concluía con su muerte. Esta expresión tiene que ver también con los discípulos, puesto que aparecen asociados a Él en el nosotros, con que abre el texto. Nótese que en la vida del creyente tiene un tiempo determinado, pasado el cual ya no puede hacer la obra de Dios entre los hombres. De ahí la premura que el versículo hace recaer sobre cada uno de nosotros, advirtiéndonos del deber de hacerlo y hacerlo sin demora. Las obras de Dios en relación con el ciego de nacimiento era que fuese sanado de su disminución, por tanto era necesario hacerlo en el momento en que estaban y hacerlo sin demora alguna. Sigue diciendo este versículo: la noche viene cuando nadie puede trabajar. Confirmando la enseñanza, recalca que llega un momento, es decir, la noche, en que no se puede obrar. Si el día tiene que ver con la vida, la noche hace referencia a la muerte. Por tanto, es preciso hacer las obras del que le había enviado durante el tiempo concedido para ello. La muerte es la experiencia más o menos próxima, pero ineludible para todos, de modo que la advertencia es solemne en el sentido de aprovechar el tiempo de vida para hacer lo que es la voluntad de Dios. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La conjunción con la que se inicia la oración se traduce habitualmente por cuando, pero esto daría un sentido futurista a lo que tiene que ser presente. De ahí que deba buscarse otra acepción que pudiera ser en el tiempo, en el punto, en la ocasión, de ahí entre tanto que, como traduce la Biblia Reina Valera. Jesús había venido para ser la luz del mundo, no solo en el sentido espiritual, sino también en el material. Téngase en cuenta que aquel ciego estaba privado de ver la luz. Por consiguiente, mientras quien es la luz del mundo estuviese presente, debía comunicarla a los ojos inútiles, hasta entonces, de aquel ciego. Había venido a disipar las tinieblas espirituales del mundo y, en sentido material, a dar la visión al ciego de nacimiento. Sigue diciendo: luz soy del mundo. La segunda declaración complementa lo dicho antes. Jesús es, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en toda circunstancia, la luz del mundo. Los hombres creen que tienen luz en su camino, pero en realidad lo que hay es solamente tinieblas que les rodea en su vida. Sin embargo, la luz en las tinieblas resplandece, como dice Juan capítulo 1 y versículo 5. El Hijo de Dios, nuestro Señor, descendió del cielo para alumbrar a los hombres, como dice Juan capítulo 1 y versículo 9.
Y esa misión personal del Señor se manifiesta en aquel tiempo. De ahí la construcción de la oración de Juan, en la que el genitivo mundo indica el sujeto en quien se realiza la acción iluminadora de Jesús. Rodeada la ciudad de tinieblas, especialmente densas en el corazón y en la vida de los religiosos de aquel entonces, que amando más las tinieblas que la luz, rechazaban a quien es verdaderamente la luz del mundo, esto es, Jesucristo, que es el que ilumina con la luz de Dios que está y es el mismo, disipando así todas las tinieblas. El término luz en este contexto debe aplicarse a la obra salvadora de Jesús, que Él vino a realizar y que concluye en su muerte, donde se lleva a cabo el sacrificio expiatorio por el pecado del mundo. Por eso, dice Jesús que esa luz se mantiene mientras es el día. Luz no es tanto una definición metafísica de Jesús, sino la acción que causa efecto en el mundo. Ahora bien, la luz no fue extinguida por la muerte, sino que se proyecta iluminadora en la resurrección, por lo que Jesús sigue actualmente iluminando en el día de hoy. Por otro lado, será bueno recordar la vinculación de Jesús con los discípulos en este pasaje, que llama también nuestra atención sobre la misión que nosotros tenemos en el día de hoy, ya que aquel que es la luz del mundo, viviendo en nosotros, nos convierte también en luces en el mundo, como dice Mateo capítulo 5 versículos 14 al 16 y Filipenses capítulo 2 versículo 15. Esta es la misión ineludible que tenemos cada uno de aquellos que somos hoy discípulos de Jesús. Y voy concluyendo ya con esto. Este hombre ciego de nacimiento tuvo un encuentro con Jesús, y esto hacía que tuviese que tomar una decisión, ya que el hombre había sido sanado de su ceguera física desde nacimiento por Jesús. Pero aún le faltaba a este hombre recibir de Jesucristo la auténtica luz espiritual, que es el mismo Señor Jesús. Amigo y amiga oyente, la Biblia enseña que toda persona que no tiene a Jesús como Salvador está en tinieblas espirituales, como nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 12, donde dice: Otra vez Jesús le habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estimado y estimada oyente, si tú todavía no tienes a Jesucristo en tu vida, si no tienes la auténtica luz espiritual, ahora puedes invitarle a que Él venga a tu corazón, para que de esta manera puedas recibir la luz espiritual que necesita tu alma. Te animo a que ores conmigo esta oración y repite ahí a donde estás. Señor Jesús, confieso que yo pensaba que estaba en la luz verdadera, en la verdad auténtica, pero tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida, y además tú eres la luz del mundo. Por ello, yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo en este momento como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona.
También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.